Estados Unidos rebasó el trágico umbral del 1.000.000 de muertos por COVID-19. Es el país con más fallecidos en el mundo por la pandemia. El presidente Joe Biden lo lamenta y urge a la población no bajar la guardia. Adolescente de 15 años fue al baño durante un juego de básquetbol en Texas y nunca regresó. Luego fue ofrecida en internet para tener sexo. Cuando la policía la encontró, ya había sido violada varias veces. En Colombia cae peligroso guerrillero al que una vidente le decía a quién matar, secuestrar y extorsionar, en dónde ejecutar atentados terroristas y le aseguraba que estaba protegido. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar con la lamentable noticia de que Estados Unidos ya superó el 1.000.000 de muertes por coronavirus. Por eso el presidente Joe Biden ordenó hoy que las banderas a media asta estuvieran en todo el país y pidió al Congreso más fondos para conseguir seguir combatiendo el virus. Vamos a Washington con Armando Guzmán, quien nos cuenta qué dicen los republicanos al respecto. En cuanto amaneció, la bandera de la Casa Blanca bajó a media asta en señal de duelo. Es por la inimaginable tragedia que nadie creía posible y que se hizo realidad. El coronavirus causó ya la muerte de 1.000.000 de personas desde que comenzó la pandemia. Esta tragedia afectó a la gente de todo el país sin distinciones. Pérdidas sentidas y lamentadas por millones de dolientes. Madres, padres, hijos de todas las edades. En el 2020, Ana Martínez, de 78 años, murió sola en un asilo de ancianos. Su nieta fue una de las últimas en hablar con ella por teléfono. About an hour after the conversation with the doctor about her kidneys failing, she was gone. I remember bawling in my room. I hadn't cried so much since I was like a child. Desde la Casa Blanca, el presidente Biden marcó este evento sombrío con este mensaje pregrabado. We all must do more. We must honor those we have lost by doing everything we can to prevent as many deaths as possible. El presidente al mismo tiempo está urgiendo al Congreso a aprobar $10,000 millones para que el gobierno pague por más vacunas, más pruebas anti-COVID y más tratamientos antivirales. Y es que los expertos en salud del gobierno dicen que habrá nuevos contagios en otoño y en invierno. I don't think you're going to see all of a sudden one day there's going to be a declaration that the pandemic is over. It will likely be that it is no longer in the pandemic phase and it's more of an endemic kind of infection that you could live with. Pero en el Congreso los republicanos se oponen a autorizar nuevo dinero contra la pandemia. This crisis will get even worse with the Biden administration's catastrophic plan to lift Title 42. Si el presidente quita el Título 42, que impide que los inmigrantes busquen asilo en los Estados Unidos, los republicanos ya no le autorizarán ni un solo centavo más para combatir la pandemia. Esto de la cancelación del Título 42 deberá ocurrir en exactamente 11 días, el día 23 de mayo. Eso por un lado. Por el otro, lo que el presidente está haciendo a partir de hoy es compartiendo con el mundo entero todos los adelantos biotécnicos y los avances científicos que le permitieron a Estados Unidos llegar a las fórmulas de las vacunas y también a los antivirales que se están usando ahora en contra de la pandemia. Y eso será compartido con el mundo entero. En Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV. Gracias, Armando, por tu reporte. Y mire, por otro lado, las más importantes empacadoras de carne convencieron a la administración Trump de que alentara a los empleados a seguir trabajando en lo más álgido de la pandemia. Incluso las compañías redactaron la orden ejecutiva que firmó el expresidente en el 2020 para seguir operando. Esto según un reporte que emitió el día de hoy el subcomité selecto del coronavirus, que detalló la influencia de esas empresas sobre el expresidente Trump. Y mire, el comité que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero llamó hoy a comparecer a 5 congresistas republicanos que fueron citados por haberse negado a declarar de manera voluntaria. El comité sostendrá en junio una serie de audiencias públicas sobre el resultado de su investigación, el que se espera sea obviamente explosivo. Y mire, una joven de 15 años fue secuestrada y violada por varios sujetos después de que alguien se la llevó secuestrada. La familia está muy dolida e indignada. María Teresa Sarabia nos dice qué planean hacer.
una adolescente de 15 años que fue secuestrada durante un partido de básquetbol en Dallas, Texas, y quien fue ofrecida para sexo a través del Internet, fue encontrada días después en un hotel de otra ciudad con señales de haber sido violada en múltiples ocasiones. La pesadilla de la víctima comenzó el 8 de abril, cuando junto a su padre acudió a un juego del equipo local Mavericks en la arena American Airlines Center, y antes de que terminara el primer tiempo, fue al baño, pero nunca regresó. El video de una cámara de seguridad muestra a la joven salir de la arena junto a un hombre de unos 40 años y 11 días después, las autoridades la hallaron en un hotel en Oklahoma City luego de que sus padres la identificaran al ver fotos de ella semidesnuda en anuncios sexuales publicados en línea. Lo que sucedió luego fue una verdadera pesadilla para la familia, cuyo abogado prepara demandas contra 2 departamentos de policía, el hotel donde estaba la joven y la organización de los Dallas Mavericks. El padre contó que cuando su hija ya no regresó a su asiento, notificó a la policía de Dallas, que lo envió a denunciar el caso al departamento de Richland Hills porque es la ciudad donde reside. Ahí le dijeron que no podían hacer nada porque el incidente ocurrió en Dallas. Luego de varios días sin recibir informes de las autoridades, el frustrado padre acudió a la iniciativa de Texas contra la trata de personas, que usando una técnica de reconocimiento facial, halló en un día a la joven en el Internet y contactó a la policía de Oklahoma City, que la encontró en un hotel y arrestó a 8 personas. El abogado de la familia informó que para evitar una demanda ha enviado cartas a los departamentos de policía de Dallas y Oklahoma City, a la organización de los Dallas Mavericks, porque el hombre que se llevó a la joven entró a la arena con un boleto falso, y al hotel donde encontraron a la víctima, pero que hasta ahora no ha recibido respuestas. María Teresa Saravia, Noticiero Estrella TV. ¡Qué barbaridad! Mire, cientos de jóvenes también desataron un caos en el Old Town de Chicago al responder a una convocatoria en las redes sociales. Fueron casi 300 personas las que se congregaron anoche en esa popular zona, luego de que se publicara en una plataforma social que habría concurso de bebidas, de baile y hasta de peleas de box. La policía acudió a dispersar a la multitud y arrestaron a una persona que estaba armada. Y ahora nos vamos a California, porque ahí una niña de 3 años fue torturada y asesinada porque su familia creía que, escuche esto, estaba poseída por el demonio. Se trata de Arely. Ella falleció tras ser sometida a un exorcismo en una iglesia de San José, donde el pasado 24 de septiembre la estranguló su madre, Claudia Elicia Hernández, de 25 años, su tío y su abuelo, a quien se señala como el líder del templo. Y también en California, un pavoroso incendio redujo a cenizas a decenas de lujosas casas en un exclusivo vecindario del condado de Orange. Rosa María Orbach tiene la información. Un incendio forestal que comenzó ayer por la tarde llegó a un área residencial, destruyendo al menos 20 residencias en un vecindario de Laguna Niguel. Cientos de personas fueron evacuadas obligatoriamente. Así quedaron las estructuras calcinadas, muebles convertidos en escombros y vehículos derretidos en hierro retorcidos. Este joven llamado Andrew es uno de los afectados. Llegó a su casa para revisar los daños. Tengo 17 años viviendo aquí. Crecí en estas calles, siempre caminando en mi vecindario, y ahora, viendo todas estas casas, se han ido. Es muy difícil. Autoridades informaron que hasta el momento hay más de 200 acres quemados y se está investigando la causa del incendio. En el llamado de emergencia, uno de los bomberos resultó herido. En este momento sabemos que un bombero que tuvo un evento médico y se transportó con paramédicos bomberos al hospital ayer. ¿Cuántos bomberos fueron los que trabajaron en el incendio? En este momento casi 500. Las autoridades nos han permitido entrar hasta el lugar en donde está la devastación y como usted puede ver, las imágenes son impresionantes porque estas residencias están prácticamente en cascarón y a punto de caerse, están convertidas en cenizas. Muchas de las viviendas y aún
continúan el departamento de bomberos trabajando para poder sofocar las llamas, porque aún hay viviendas que tienen el fuego dentro de ellas y están trabajando para sofocarlo. La orden sí llegó, que se fuera la gente de este lugar. Lo malo es que mucha gente pues es su casa y no se querían ir y no están obligados, pero les sugerimos a la gente que cuando viene la orden, por favor, quítense la área para que podamos hacer nuestro trabajo. Desde Laguna Niguel, soy Rosa María Orbach. Noticiero Estrella TV. Y en otra información, aprueban una millonaria indemnización para decenas de familias y sobrevivientes del colapso de un edificio de apartamentos en la Florida. Ronald Hacha está en Miami y nos tiene los detalles. Iliana Monteagudo es una de las sobrevivientes de la tragedia del desplome del edificio de Surfside, ese fatídico 14 de junio del 2021. Fue un milagro que Iliana, que vivía en el piso 6, se salvara. Y ahora, con el acuerdo obtenido de $997 millones, nos dice su futuro es incierto. A nosotros nos hicieron firmar un papel que no teníamos derecho a reclamar absolutamente nada. Apareciera culpable y aparecieran dinero de culpable. Iliana nos afirma además que los sobrevivientes no van a obtener ningún beneficio de las demandas contra los culpables del colapso en que fallecieron 98 personas en el Champlain Tower South. Nada, se aparecen como están apareciendo verdaderamente culpables, como es por ejemplo la compañía de alarma que tenía ese edificio, ninguna alarma sonó, no alertó a nadie. Iliana nos cuenta que compró su apartamento 7 meses antes que ocurriera la tragedia y que nunca le informaron del mal estado del edificio. No nos dan el dinero, lo que nos van a dar no nos va a alcanzar. Este juez para mí está parcializado completamente. Pablo Rodríguez, a quien su madre y su abuela, Elena Blazer y Elena Chávez, fallecieron en la tragedia, espera que este terrible acontecimiento sirva de ejemplo para evaluar la mala administración de las asociaciones de complejos de vivienda en el sur de la Florida. Esto no fue un terremoto, no fue un huracán, no fue algo así natural que derrumbó el edificio, fue negligencia. Finalmente se espera que en los próximos días el juez finalice este acuerdo y nombre a los beneficiarios de los $997 millones. Desde Miami, Florida, soy Ronald Hacha, Estrella TV. Gracias, Roland. Y mire, ahí mismo en la Florida, varios buenos samaritanos se unieron para ayudar a una mujer que sufrió una emergencia médica en su auto. Una mujer notó el vehículo que avanzaba lentamente en una transitada intersección en Boynton Beach, corrió y de inmediato pidió ayuda. Otros conductores detuvieron el carro, luego rompieron una ventana y se quedaron con la mujer hasta que llegaron los paramédicos. Ya sí llegamos a una pausa comercial, pero ya sabe, regresamos. Una vidente era quien le daba la orden a un guerrillero a quien debía matar. Y el agresivo repartidor de México ya fue arrestado. Además, enfrentamiento a balazos entre sicarios y elementos de la Marina. Esto y más al volver. Continuamos con la información y el gobierno de Joe Biden hizo historia al aprobar que una compañía estadounidense invierta en Cuba. Hasta ahora lo único que se sabe es que se trataría de un negocio privado y radicado en la isla, algo que no había sucedido en 60 años. Y mire, tras las rejas está un sanguinario guerrillero colombiano que cometía sus crímenes confiado en lo que le decía una vidente. Gilberto Guerrero nos tiene esta inaudita historia desde Bogotá. Con un impresionante operativo militar fue capturado el terror de los comandantes de las disidencias de las FARC en Caquetá, centro del país, alias el Loco Ferrey, un hombre al que le descubrirían un oscuro y macabro secreto. Tener la capacidad de llegarle a los bandidos hasta su dormitorio, hasta su almohada y poderlos capturar. Aquí no se presentó ninguna situación irregular, sino es una operación clara con inteligencia dominante. Inteligencia que, según los expedientes de la Fiscalía General de la Nación, permitió descubrir que el comandante era asesorado permanentemente por una pitonisa o bruja, quien dirigía sus acciones terroristas, indicando a quién y en qué lugares matar a sangre fría. Es cierto, nosotros los brujos utilizamos títeres para lograr nuestros objetivos.
Estos hombres no son más que nuestras marionetas. Fabio González Clavijo, alias el Loco Ferley, de 31 años, sembró el terror por más de 10 en el departamento del Caquetá. Entre los muertos se le atribuyen líderes sociales, miembros de juntas comunales y ataques permanentes contra puestos militares y policiales. Bueno, lo primero que estos bandidos tienen que responder es por la muerte del doctor, el personero de Puerto Rico, que fue asesinado. También tenemos nosotros el caso de uno de nuestros soldados que está desplegado, llegando el avituallamiento a nuestros hombres, y estos criminales lo retuvieron y posteriormente vilmente lo asesinaron. En el asalto aéreo militar fue capturado, alias el Pescador, quien haría las veces de segundo cabecilla de esta misma compañía y que está siendo investigado si también estaría asesorado por la oscura mujer. Alias el Loco Ferley era el encargado de coordinar la activación de artefactos explosivos contra los comerciantes que se rehusaban a pagar las extorsiones. También era señalado de reclutar menores. En Bogotá, Colombia, Gilberto Rivera para Noticiero Estrella TV. Increíble historia. Vamos a una pausa comercial, pero volvemos. Un agresivo repartidor en motocicleta ya está detenido. Al parecer, no solo se dedicaba a llevar comida. Sangriento enfrentamiento entre marinos y narcos cerca de la frontera, le contamos. Continuamos con la información y mire, el repartidor que agredió a una familia en la Ciudad de México fue arrestado con 10 bolsitas de marihuana en su poder. Recuerda que se lo mostramos el día de ayer. Así golpeaba a este sujeto desde su motocicleta el carro en el que iban 2 mujeres y un niño que estaba aterrado. Gracias a los videos de cámaras de vigilancia, la policía detuvo a este hombre de 28 años. Y bueno, el presidente de México generó una gran polémica con declaraciones en las que parece proteger a los integrantes del crimen organizado. Víctor Blázquez desde la Ciudad de México nos tiene la información. Cuando México es considerado uno de los 10 países más peligrosos en todo el mundo por su tasa de homicidios según cifras de organismos internacionales, el titular del Ejecutivo Federal defendió nuevamente esta mañana su política de seguridad y a los delincuentes al responder el por qué el ejército no se enfrentó con civiles armados en el estado de Michoacán. Porque cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos. Así la llamada estrategia de abrazos y no balazos pareciera no poner mano firme sobre los delincuentes. Especialistas en leyes como el doctor Julio Jiménez reprocharon la actuación del presidente. Son declaraciones muy irresponsables para un mandatario que tiene en sus manos la posibilidad de generar condiciones de cambio, paz, la verdadera pacificación. Con el propósito de sumarse a las labores de seguridad pública, 1,600 militares fueron desplegados en los estados de Michoacán, Jalisco y Nuevo León, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional. Mientras, quienes no pueden salir ni a la calle con la confianza de que no les pasará nada son los mexicanos. Te da terror que salgan tus hijos a jugar, bueno, que vayan a la tienda, no sabes pues qué pueda suceder, ¿no? Cabe destacar que según el informe mensual de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, anunció que marzo fue el mes más violento en lo que va de 2022, con 2.730 víctimas de homicidio doloso y feminicidios. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticiero Estrella TV. Así las cosas en México y mire, 2 sicarios murieron y otros 3 fueron capturados después de enfrentarse con elementos de la Marina de México. Este tiroteo tuvo lugar en el municipio de Cajeme, en el estado de Sonora, cerca de la frontera con Estados Unidos. Y también una familia mexicana cruzó Estados Unidos, venía huyendo obviamente de los violentos narcotraficantes. Yolanda Morales en Tijuana nos tiene el reporte. Son las 5 de la mañana. Está a punto de amanecer. ¿Tú viajas con 7 personas? 32 migrantes, todos son familiares originarios del estado de Michoacán. Hoy cargan sus maletas para ingresar a Estados Unidos. Tuvieron que dejar la región de Aguililla y Uruapan porque el crimen organizado los estaba secuestrando y asesinando. Pues somos 32. Somos bastante familia, la necesidad de emigrar es más que nada por la seguridad. Vivieron 8 meses en un albergue de la ciudad de Tijuana. Ahora que estarán lejos de la violencia de Michoacán, buscan iniciar una nueva vida, desde cero, en California y Arizona. Desde cero porque pues no tenemos nada.
prácticamente pues acá se quedó todo, nomás los tilichis que llevamos. Activistas de la organización Al Otro Lado los asesoraron durante el proceso y los acompañaron en esta última parte del trayecto. No pudieron ocultar su emoción. Es la verdad que es triste, por una parte, que tengan que irse de su propio país para ir a otro país a buscar una oportunidad de vida, no de trabajo, sino de vida, por las condiciones aquí en México. Atrás quedó el amargo recuerdo de la violencia en Michoacán. Atrás quedó el pasado marcado por el asesinato de algunos integrantes de la familia Peña. Hoy se dieron los nuevos pasos y el adiós a la frontera mexicana. A casi 3 semanas de haber iniciado el proceso de cruce de migrantes, han cruzado hasta el momento más de 500 personas. En Tijuana, México, Yolanda Morales, Noticiero Estrella TV. Mire, un video publicado en CNN muestra a soldados rusos disparándole por la espalda a 2 civiles ucranianos desarmados. En las imágenes se ve a los militares cuando asesinan a los hombres a las afueras de Kiev. El hecho está siendo investigado como un crimen de guerra. Así llegamos a una pausa comercial, pero ya sabes, regresamos con más información. Y miles de empleados recibieron una noticia que todos los empleados de todas las empresas quisieran recibir. Bueno, así hemos llegado al final de su noticiero el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana.